lo que estábamos un poco discutiendo ayer con estudiantes del mundo andino, Venezuela, todo estos lados, es eso de que tenemos que hacer un esfuerzo de salir de esta ola mediática, de este gran bombardeo mediático que nos muestra un Haití como es ahora, destruido. Eso es una realidad que no se puede negar, eso es una tragedia puntual, ¿no es cierto?, de una fecha puntual, de un año puntual, pero que las personas estamos en la obligación de no ver a Haití solamente desde el resultado de la tragedia, sino que hay que hacer un esfuerzo para ver a Haití como el producto de una injusticia social y política del mundo, como una especie de malagradecimiento de América Latina hacia ese país, pero también sobre una manipulación de ciertos gobiernos, de ciertos poderes, ¿cierto?, para llevar a Haití a ser lo que es, porque hay una coincidencia total en que Haití ya estaba derrumbado, por lo menos en la cuestión de su institucionalidad, antes del terremoto. El terremoto lo que hizo fue tumbar las casas, pero Haití ya estaba tumbado. Entonces, la propuesta de análisis es empezar como a discutir en los colectivos por qué Haití está como está. Entonces, se empieza, claro, por lo nacional, ¿no es cierto?, cuando Haití le aportó al Ecuador, a la independencia del Ecuador. ¿Qué pasó entonces después de la independencia? Inglaterra, como bien decía el profesor, Inglaterra cobró sus armas. Hasta hace poco debíamos la deuda de la independencia. Esmeralda tuvo que ceder 1000 cuadras del norte de Esmeralda a la Land Company como pago de la deuda de la independencia de todos los ecuatorianos, que el Ecuador embargó. Tuvo que ceder 1000 cuadras en Atacama para que los ingleses saquen su billete que habían invertido en armas, que Bolívar prestó para la revolución de todos. Pero Esmeralda pagó, o por lo menos se pretendía que pague. Ahí hay mucha historia todavía sin descubrir, pero básicamente fue eso. Entonces la pregunta ahora es, tenemos que obligarnos a no ver que el resultado de Haití es absolutamente resultado del terremoto. Pero también tenemos que pensar de que esta limosna, este pedir, este limosnear el sentimiento mundial para sacar un país, además de todo eso hay una visión de que es un pueblo tosudo, un pueblo que no quiere cambiar, un pueblo que se resiste. Y entonces ahí es donde la historia tiene una función. Por ejemplo, recordamos que allá por 1825 hay un presidente que entra a Haití que tiene apellido Boyer, Jean-Pierre Boyer. Él entra como presidente de Haití y pacta con Francia el pago de lo que en ese tiempo se llamó una indemnización, un reconocimiento por la independencia de Haití. Y le pagan bastante plata a un gobierno que había sido colonizador de los haitianos, que había explotado esa comunidad o ese territorio en su beneficio. No hay que olvidar que Santo Domingo era en aquellos tiempos una de las colonias más ricas y más productivas que había en este lado, colonia francesa. Pero entonces, para que este señor presidente pueda pagarle a Francia esta indemnización para que reconozca la independencia de Haití, hubo que poner impuesto al pueblo haitiano. Le costó la presidencia. Jean-Pierre fue votado por ese asunto, pero empezó antes de la pobreza. Luego viene un embargo de Estados Unidos, luego viene una invasión desde el 15 hasta el 35 de tropas permanentes de Estados Unidos en Haití. Como ahora, con los 12.000 marines. Bueno, como ahora, ¿no? En fin, personas de Estados Unidos que escribieron la nueva constitución, en fin. Entonces lo que decíamos es que hay que hacernos la obligación moral, histórica de repensar Haití en su situación actual. ¿No es cierto? Vemos que ahora la gente está reunida en
le da una institucionalidad, pero la desinstitucionalización de Haití viene desde el 1804. Y cuando uno lee o cuando uno investiga todo lo que se decía en aquel momento en todos los poderes, era que no se podía permitir que un pueblo, que un conglomerado étnico que nació para ser ordenado, que salía de la esclavitud, gobernara el país. En 1804, solo Estados Unidos había logrado su independencia. Eso tiene mucho sentido histórico. Se prohibió, por ejemplo, que los haitianos, cualquiera que fueran, mulatos, mestizos, negros, fueran a Puerto Rico, a Cuba. Era muy... O sea, se pensaba que Haití podía exportar su revolución. Haití no tenía cómo hacerlo, entonces los patriotas, Miranda, Bolívar, Sucre y muchos otros fueron a Haití a buscar la ayuda y la detuvieron. Entonces, ahí hay que buscar todo eso, mi querido hermano. O sea, lo que estamos recomendando es de que la gente dé $1 de una botella de agua, pero también haga reflexiones en sus colectivos de que Haití está así varios años antes del terremoto. Y que UNASUR tal vez puede sugerir, pero la restitución del sentido de pertenencia de los haitianos es algo que va más allá de una intervención política, de una donación de una limosna. Es algo que se tiene que trabajar más el sentido de pertenencia. Y ojalá eso no pase en Ecuador, donde se está dejando a los pueblos como huérfanos de la pertenencia étnica, del orgullo de ser indio, mestizo, mulato, lo que sea. Entonces, eso es nuestra campaña, un poquito, que la gente le devuelva a Haití esperanzas, fe. Si quieren religiosidad, vudú, lo que quieran, pero con la botella de agua también, el $1, pero también el otro, el orgullo de ser. Eso nomás es por nuestro lado.